un mielomeningocele. Le ven un poco la cabecita hacia atrás porque tiene su válvula de derivación ventrículo peritoneal, pero además hizo un anclamiento en cervicales, me parece, y estaba así, le iban a volver a operar. Ahorita ya tiene un rato que no la veo. Ellos son de Cuautla, se me olvidó ahorita el pueblo. Una niña con mucho ángel. Bueno, y esos son los antecedentes heredados, ¿no? Los heredofamiliares se llama. Entonces, los heredados son de estos que acabamos de hablar, todos, tanto los unigénicos como los multifactoriales son esos. Y los familiares, ¿por qué? Porque aunque no se heredan, o sea, no quiere decir que porque un papá sea alcohólico, un abuelo sea alcohólico, yo voy a ser alcohólico, o el tabaco o la drogadicción. Lo que sí se ha visto es que, bueno, cuando se guardan ciertos hábitos, ciertas situaciones en una familia, es más fácil que lo desarrollen las generaciones que siguen. O sea, un hogar a donde se fuma, todos fuman, y si es permisivo, por ejemplo, el tabaco, pues es muy probable que los chicos en la edad adolescente empiecen a fumar ya también. Aparte de que el tabaco, por ejemplo, pues han oído del fumador pasivo, ¿no? Que aunque no fume él, pues está en un ambiente de humo de cigarro y entonces, pues es como si de alguna manera estuviera fumando y se impregna el humo en las diferentes mobiliarios del hogar, las cortinas, los tapices, de los sillones, todas esas cosas, alfombras, qué sé yo, y pues está respirando, ¿no? Es contamina y lo mismo pasa con el alcohol y con la drogadicción. Acá, aparte, nos sirve como un antecedente que nos habla del entorno social y familiar en el que viven, ¿no? Cuando se tiene un familiar alcohólico o drogadicto, o el desarrollo de cáncer por tabaco, o sea, todo lo que va a conllevar también en esa familia este tipo de antecedentes o de hábitos. Por eso también los vamos a preguntar y los vamos a incluir dentro de nuestros antecedentes. Aquí abajo dice infecciosas, tuberculosis. Eso es porque es un antecedente familiar, pero ahí podría ser no solo una tuberculosis, la tuberculosis porque, bueno, si convivimos con una persona tosedora crónica, habría que descartar, ¿no? Que sea tuberculosis, aunque puede ser por otras razones, como cáncer de pulmón por tabaquismo, qué sé yo. Pero cualquier otra enfermedad crónica que conllevara, les repito, un ambiente familiar, social, que pueda ser más complicado, ¿no? Al entorno del paciente. Ahora, ¿cómo los vamos a interrogar? ¿Cómo los vamos a poner nosotros? Se tiene que interrogar un familiar a la vez. Solo en algunos casos, cuando llegamos a algún familiar, ya podemos interrogar de todos. Para ser más clara, los abuelos, empezando, puede ser abuelos maternos o paternos, ¿no? Yo lo aprendí como abuelo paterno, abuela paterna, abuelo materno y abuela materna, en ese orden, pero alguien me cuestionaba, ¿y por qué primero los paternos y no los maternos? La verdad es que es como que lo aprendes así por método, ¿no? Y así se acostumbraba, no importa si ponen primero los maternos, siempre y cuando sean separados, o sea, va el abuelo y la abuela. ¿Por qué no son abuelos? Porque no comparten la enfermedad, cada uno tiene sus propios antecedentes. Por eso vamos a preguntar en individual por cada uno. Ahorita vamos a ver en cuáles pudiéramos, si no hacerlo en conjunto, sí preguntar en plural y no en singular. Aquí serán en singular por cada uno. ¿Y qué vamos a empezar por preguntar? Primero, si está vivo o si está muerto. El abuelo paterno, su abuelo paterno, ¿vive o está muerto? Si está vivo, ponemos vivo, abuelo paterno vivo. Si está muerto, abuelo paterno finado o muerto. ¿Qué edad tiene? Si está vivo, la edad que tiene. Si está muerto, la edad a la que murió. ¿Qué enfermedades tiene? Si está vivo, ¿qué enfermedades tiene? Y de esas enfermedades, si toma tratamientos. Aquí, aunque dice qué tratamientos y la dosis,
Es difícil a veces, si se hace una historia clínica muy larga, si nosotros pusiéramos de cada abuelo y si el abuelo tiene 3 o 4 comorbilidades, poner todo y exactamente lo que toma y con horarios y eso. Pero sí podemos poner que tiene tratamiento médico o que tiene tratamiento alternativo, que tiene tratamiento homeopático, o sea, qué tratamiento tiene para esa enfermedad y si realmente es apegado o no al tratamiento. O sea, a lo mejor lleva un tratamiento naturista, a lo mejor lleva un tratamiento de herbolaria, a lo mejor lleva un tratamiento de homeopatía o lleva un tratamiento alópata, pero lo que me importa es qué tan apegado es ese familiar al tratamiento. ¿Por qué me importa? Porque aunque esto no se hereda, o sea, no porque mi abuelo sea apegado al tratamiento, yo lo voy a heredar, sí habla más o menos de la conducta familiar. Si yo le pregunto y el abuelo es apegado al tratamiento y la abuela también es apegada al tratamiento y los padres son apegados a su tratamiento, lo más probable es que sean personas que en general como familia sepan que es adecuado apegarse al tratamiento, ¿no? Que viceversa, ¿no? Cuando tenemos familia, pues sí es hipertenso, sí lo sabe, toma el medicamento a veces sí, a veces no, un rato está con el medicamento del doctor, después toma el remedio de la vecina, después va y consulta a un homeópata y toma un rato chochitos, luego regresa otra vez a la medicina, qué sé yo. Entonces nos va hablando que en la familia vamos teniendo esa forma, pues, de no ser tan apegado. Les repito que no significa que forzosamente nuestro paciente no lo vaya a hacer. A lo mejor es la excepción, pero nos da una idea. Entonces, ¿qué enfermedades tiene? Sí tienen tratamiento médico y si es médico alópata, médico homeópata, en fin, ¿qué tratamiento? Y si es apegado o no a este tratamiento. En el caso de que nos contesta que murió, entonces vamos a poner a qué edad murió. ¿De qué murió? A veces la causa de muerte sí tiene que ver con las enfermedades que por sí padecía, pero a veces la causa de muerte no tiene que ver. Vamos a suponer, ¿a qué edad falleció? A los 59 años. ¿De qué murió? De un accidente automovilístico. Se cayó del caballo, un asesinato, se suicidó, qué sé yo. Puede haber diferentes causas y puede no tener ninguna relación con la enfermedad que tenía. O bien murió de complicaciones, por ejemplo, de la diabetes, de una insuficiencia renal crónica secundaria, pues a que era diabético, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ver. Por eso vamos a preguntar de qué murió y luego, ¿y qué enfermedades padecía? Porque a lo mejor de qué murió no nos va a dar información. Les digo si de lo que murió es algo que no tiene nada que ver con las enfermedades. Y nos interesa saber qué enfermedades puede heredar, ¿no? Aunque haya muerto de otra cosa, pero qué enfermedades padecía, porque esas son de las que vamos a sacar, que tienen sus antecedentes y la posibilidad de que nuestros pacientes la padezcan. Entonces, ¿qué enfermedades tenía? Y de esas, si tenía algún tratamiento, si conoce que tenía algún tratamiento y si era apegado o no, obviamente será en pasado, al tratamiento. Esto se pregunta así de abuelo paterno, de abuela paterna, de abuelo materno, de abuela materna, de padre y de madre. Hasta aquí, de esas 6 personas tenemos que preguntarlo en individual y así como se los dije, guardando preferencia. No quiere decir que no puedan invertir un poquito el orden, pero el orden en el que se los pongo es como para llevar un método, ¿no? Vive, muerto, edad, qué enfermedades padece o de qué murió, toma tratamiento y si es apegado o no al tratamiento. O sea, es como más fácil de leer y si nos acostumbramos al orden, no omitimos nada. Entonces, hasta madre es así. Maestra, puedo poner, o doctora, puedo poner abuela paterna, abuela materna primero y luego abuelo materno y luego abuela paterna y luego abuelo paterno, porque quiero poner primero a mis abuelas, sí. Siempre y cuando estén los 6 y vayan en ese orden. Si empiezo por los maternos, primero pregunto a los 2 abuelos maternos, después a los 2 abuelos paternos, madre y padre. Pues al revés, ¿no? Les digo, es un orden muy aprendido que se ha quedado así por muchas generaciones y así lo vamos aprendiendo y así lo vamos transmitiendo y por eso lo ponemos así. No quiere decir que esté contraindicado del todo modificar. Lo que no sería muy correcto es poner
abuela materna, después padre, después abuelo paterno, después madre, después abuela paterna. ¿Sí me explico? O sea, revolver no sería lo ideal, sino llevar más o menos ese orden. Y les decía, ¿en cuáles podemos preguntar en plural? Cuando hablamos de tíos y de primos y de hermanos, podemos preguntar en plural, ¿no? Los tíos paternos, alguno de sus tíos paternos tiene alguna enfermedad del corazón, de su tiroides, de sus riñones, psiquiátrica, de su mente, de su corazón, tiene la presión alta, tiene azúcar en la sangre, en fin, todos esos que queremos saber, nosotros se los vamos preguntando y ahí sí podemos preguntar si en general los tíos, y solo vamos a poner los que sean positivos, es decir, tíos paternos, 7. De esos, algunos sufren alguna enfermedad, entonces yo puedo poner 5 de los 7 son diabéticos, 3 de esos 7 son hipertensos y 1 cardiópata. Entonces ya los simplifiqué de ellos, ya no tengo que poner, bueno, puedo poner si quiero y si van al médico y si tienen tratamientos médicos, si están con tratamientos. Hasta ahí está bien. Lo mismo de los primos, ¿no? Se puede preguntar en plural, ¿cuántos primos tienes? 25. Bueno, de esos hay alguno que tenga alguna de las enfermedades que mencionamos y solo se pondrán los que estén positivos. Se asume que todos los demás son sanos si no nos dicen que tienen enfermedad. Y acuérdense, son de las enfermedades que se pueden heredar. No me sirve que me pongan, el tío paterno, una fractura de fémur. Bueno, pero ¿por qué fue la fractura? Si no fue por una situación metabólica o algo que pueda ser de una enfermedad, por un accidente, esa no me interesa saber una enfermedad que no esté dentro de las que se heredan, es lo que quiero decir, ¿sale? Y de los hermanos, pues también solo se ponen los que sean positivos, aunque si tengo 2 hermanos, puedo poner 2 hermanos aparentemente sanos, o 2 hermanos, uno es hipertenso, uno es diabético y con hipercolesterolemia y la otra sana, por ejemplo, ¿no? Después vienen estos 4 familiares que no nos servirían como antecedente heredado, porque mi pareja no me va a heredar una enfermedad, ni mis hijos, ni mis nietos, ni otros familiares. En otros están familiares que puedan vivir dentro del mismo hogar, pero que, bueno, no son, es un tío lejano, es familia por cuestión política, ¿no? Porque es familiar de la esposa, qué sé yo, y ya no es directo como para que genere una herencia, o bien cualquier otro tipo de persona que habita, que convive con la familia, vive ahí, está adoptado, digamos, por la familia, pero no tiene un parentesco sanguíneo, ¿no? Estos familiares, les repito, no nos heredan, por lo tanto habrá quien les diga que no se tienen que preguntar, que correcto es preguntar hasta primos y que estos ya no se tendría que preguntar. Lo hacemos en un aspecto más familiar, como les comentaba yo, en antecedente familiar, porque pues imagínense una persona que nos conteste que su esposa tiene cáncer, ¿no? O que tiene insuficiencia renal y la dializa, o la lleva en hemodiálisis 3 veces a la semana. O sea, nos sirve como un antecedente para saber su entorno familiar y lo que puede estar sucediendo con nuestro paciente y la situación social. Y lo mismo hijos, ¿no? Si tiene un hijo con parálisis cerebral o tiene un hijo con algún tipo de discapacidad, qué sé yo, entonces nos pudiera servir para lo mismo, ¿sale? Pero si no los ponen, está bien. Quizás nadie les diga, te faltó el esposo o antecedentes de los hijos, porque estrictamente hablando, hasta primo sería lo correcto en heredofamiliares. Algunos sugieren poner también estos 4 como antecedente no heredado, sino familiar, como les decía. Nuevamente, hacer hincapié de las enfermedades, yo se las puse en las que vimos, multifactoriales, ¿no? Sería conveniente preguntar, aquí dice sobre cada uno hacer énfasis en las siguientes enfermedades, quizás resultaría muy repetitivo hablar del abuelo paterno, ya nos dijo en Tribuna Libre lo que nos quería decir acerca del abuelo y aparte vuelvo a preguntar, pero entonces su abuelo no tenía
a veces no preguntamos exactamente como las enfermedades, sino no tenía, la gente dice azúcar en la sangre, o no tenía la presión alta, o era muy gordito, o nunca padeció algún problema del corazón, o se infartó, no le dijeron que nunca tuvo una cirugía de corazón, alérgico a algo, algún tipo de cáncer, ¿no? O sea, con palabras ya quedamos que nos puede entender nuestro paciente. Entonces nos hacemos preguntas como tus abuelos paternos viven, pero ya quedamos en plural, ¿no? Entonces, su abuelo paterno vive, ya quedamos. Y esto ya se los había dicho, tíos, hermanos, primos, sí se puede preguntar de manera general y solo poner los que están enfermos de algo, padecen alguna enfermedad. Y en otros, lo que le decía a otras personas que puedan habitar en la familia con mucha cercanía, aunque no sean familiares directos. ¿Alguna duda o pregunta de esto? Doctora, yo tenía una duda sobre cuando hacemos las preguntas sobre ya sea abuelos paternos o en su caso ya sean los padres, cuando tenemos una familia homoparental, es decir, que sea pues una familia de mujer-mujer. Ajá. Ahí, ¿cómo lo identificaríamos? Ok. Nosotros podemos poner en el caso de, por ejemplo, vamos a poner mi abuelo paterno, ¿no? Mi abuelo paterno está muerto, ¿a qué murió? No sé, qué enfermedades tenía, no sé, de qué se murió, no sé. Entonces, para no poner eso, yo lo que puedo poner es abuelo paterno finado, porque eso es lo que sé, que está muerto, y desconoce más datos por falta de convivencia. Yo no conviví con mi abuelo paterno porque se separó de mi abuelita cuando yo ni había nacido, ¿no? Y no tuve ningún tipo de relación con mi abuelo paterno. Entonces puedo poner abuelo paterno, se desconocen datos por falta de convivencia o por ausencia del mismo. Ya no puedo seguir ya no aplican, ahí sí, no aplican las siguientes preguntas porque ya dije que no tengo ningún conocimiento de esa persona. Sin embargo, hay veces que yo puedo decir, bueno, mi abuelo paterno no conviví del todo, aunque no convivo tanto, algunos datos sí lo sé, ¿no? Y sé que está muerto, sé que murió como a los 70 años y sé que murió de un infarto, de un infarto del corazón, ¿no? Entonces, tengo algunos datos, no podría contestar lo demás. ¿Qué enfermedad padecía? No lo sé. ¿Tenía tratamiento? No lo sé. O sea, sí puedo poner de los otros se desconoce, pero dar los que sí sé. Entonces depende mucho de de qué estamos hablando, les digo, porque a veces, aunque no convivimos con ellos, a través de otros familiares, a través de algún amigo en común, qué sé yo, sí tenemos algún tipo de dato, o a veces definitivamente no tenemos ninguno, ¿no? A veces simple y sencillamente no conocemos nada acerca de esa persona, entonces lo ponemos así, padre, pues lógico que todos tenemos un padre y una madre, ¿no? Pero no, incluso aunque fuera por donación ahora, ¿no? Fue donación de semen, sí, pero ese semen salió de algo, ese espermatozoide salió de algo, pero no conozco nada de esa persona. Yo tengo unas sobrinas que son, y las dos cosas son heredadas, realmente estaban implantadas en el útero de mi prima, pero óvulo y espermatozoide donado. Por lo tanto, no tenemos ningún antecedente de mi sobrina, ninguno, porque no conocemos nada acerca ni de mamá ni de papá, en cuestión de biológica, pues, de esas células, ¿no? Entonces, así se pone. O no se conoce por ser una persona adoptada, por ejemplo, y se desconoce cualquier dato. Uh-huh. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, doctora. Muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Acuérdense que lo que no es una enfermedad que se puede heredar, o sea, no sé, que mamá le hayan operado 3 cesáreas no es importante y relevante para nosotros, ¿no?
Si tiene cáncer de útero, entonces ese sí es relevante. Se tienen que tratar de identificar las que sí tienen carga de herencia y esas son las que tenemos que poner, que bueno, pues están puestas en la... Ahí donde les puse. Están puestas en la lista, ¿no? De estas, o a veces preguntamos en el caso de las que pueden ser por herencia cromosómica, ahí lo único que preguntamos es, ¿en su familia hay a lo mejor al final algún niño que tenga alguna situación especial, una discapacidad? Ya lo preguntamos encima y ya puede ser que nos digan, sí tengo un sobrino, ¿no? Que tiene síndrome de Down, o tengo un sobrino con enfermedad de Hunter, o qué sé yo, ¿no? Ya nos pueden hablar de algo así. En la familia hay alguna persona que padezca alguna situación así, ¿sale? También podríamos preguntar, por ejemplo, hasta madre, y después decir de sus tíos, tanto paternos como maternos, primos, tanto maternos como paternos. ¿Hay alguien que padezca azúcar en la sangre, presión alta, que sea muy gordito, que tenga un problema? O sea, las podemos numerar y ya le dijimos que de los tíos y de los primos, y ellos ya nada más nos van a decir los que sí sean, o los que no, y los que no, pues nos dirán, bueno, pues entonces no, aparentemente sanos, ¿no? ¿Más dudas o preguntas? ¿Más o menos? Pásense, por favor, en las preguntas. Esto, por ejemplo. Vive, ¿a qué edad tiene? Falleció, ¿a qué edad falleció? ¿Qué enfermedades tiene? ¿Qué causa murió? ¿Qué enfermedades tenía? ¿Toma algún tratamiento? ¿Qué tipo de tratamiento? Y si lo hace o no lo hace, si lo sigue o no lo sigue, apegado o no al tratamiento. Estas son las preguntas, en ese orden y sencillo. No hacemos tampoco mucha historia. No es necesario que pongamos, por ejemplo, tendríamos que tratar de omitir dice la paciente que su abuelo paterno sí vive y que tiene actualmente 72 años y refiere que, sí me entiendo, cuando yo pongo eso hago muy larga la descripción. Entonces puede ser tan sencillo como abuelo paterno vivo, 72 años, coma, ¿no? O sea, en coma es, pongo comas, no les dije, ¿no? Pero bueno, abuelo paterno vivo, 72 años, hipertenso, diabético, posinfartado, con tratamiento médico, con buen apego al mismo. Lo que hice en 2 renglones, ¿no? Lo que me importa saber lo hice en 2 renglones. Y en cambio, si yo lo pongo de la otra manera, refiere que, cuenta que, nos dijo el paciente que dice que esto, eso hace muy larga la historia clínica. Entonces, por eso por eso estas preguntas son importantes y solo la respuesta de las mismas muy concretas, y ya no tenemos que poner, y refiere al paciente que le dijeron a su abuelito cuando fue a la clínica de medicina familiar que tenía hipertensión, pero entonces cuando le tomaron la presión, su abuelito tenía, todo eso nos sobra, ¿me explico? Como médicos no necesitamos saber, no es necesario saber toda la historia. A lo mejor así no lo contestó, A lo mejor cuando le preguntamos al paciente, son de esos pacientes platicones, nos van a contar toda esa historia, pero cuando nosotros lo vamos a poner, solo vamos a poner lo que realmente es importante para nosotros. Eso también es el arte de la historia clínica, ahora lo van a entender. Cómo sacar información, cómo el paciente incluso nos puede decir mucho, pero mucho de lo que nos diga no nos va a servir, muchas de lo que nos va a contar no nos sirve para la historia clínica porque no es realmente relevante. Y nosotros vamos a tener que poner solo los datos que son relevantes para nuestra historia clínica. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Hasta ahora no, doctora. Hasta ahora no. Bueno, porque ya saben qué tarea. ¿Para el jueves está bien? ¿O para el miércoles sería? ¿Es muy pronto para el miércoles? ¿Cómo andan de tareas en las otras materias o de trabajos?
Pues ahorita andamos en semanas, bueno, se supone que tenemos que entregar algunos trabajitos esta semana y me parece que tenemos exámenes. ¿Esta semana tienen examen? Sí, de medicina laboral y no recuerdo si hay otro. Uh-huh. Bueno, miren, aquí lo único que, ¿se acuerdan que les dice? Conforme vamos, yo les voy dando la clase, tienen una tarea de cada una de estas cosas. Pues ahorita, los antecedentes heredofamiliares, ahorita vamos a ver antecedentes personales no patológicos en esta clase y ya serían 2 tareas. Tienen que hacer sus antecedentes heredofamiliares. Acuérdense que son los de ustedes. Le tienen que preguntar de sus abuelos de ustedes, de sus papás de ustedes, platican con ellos, de sus tíos. Sirve que les echan una llamada, tío, ¿cómo estás? Que bueno, oye, ¿estás enfermo de algo de esto? Y así se van a enterar de sus antecedentes. Son los de cada uno de ustedes, acuérdense. Y no, traten de hacerlo lo mejor que puedan. A veces si no pueden hablar a todos, a veces la abuelita sabe de que están enfermos los hijos o a sus papás, a ver si saben de sus hermanos. Traten de obtener lo más de datos que se puedan, porque es su historia clínica de ustedes. Es importante que la hagan bien. Ustedes me pueden poner que no tienen tíos, que no tienen, que sus papás son hijos únicos. Digo, a lo mejor algunos sí es, pero la mayoría es que no hay nadie de familia. Sí, pero entonces la tarea y el ejercicio se queda sin una retroalimentación de lo que podemos hacer. O sea, que ustedes hagan bien la tarea, da oportunidad que yo haga retroalimentación de las cosas y ustedes puedan aprender más. Entonces, en esa medida es que les pido pues que investiguen. Entonces, ustedes díganme, porque de todas maneras, pues se les va a juntar la tarea, pues, porque ahorita vamos a ver otra y el jueves si nos vemos. O los miércoles en la tarde, ¿qué hacen? ¿Qué tienen clases? Sí. Salimos a las 8 de la facultad. Ok, está más difícil que el jueves. Sí. Es que veo que el jueves también se hace un poco, bueno, ya ves que el jueves salieron tarde, estaba lloviendo, y entonces los jueves ha sido cuando nos ha costado más trabajo, pero bueno, vamos a ir avanzando sobre la marcha, vamos viendo. O quieren que nos quedemos como hoy. A lo mejor es un día pesado, pero tendríamos 2 clases el lunes, una en la mañana y una en la tarde. Piénsenlo y ya me avisan. Entonces, pues, no tengo problema si lo dejamos para el fin de semana, pero todas las que haya esta semana van a ser para el fin de semana, tanto heredofamiliares como personales no patológicos como personales patológicos. Lo que veamos, 3 o 4. Ustedes díganme, o la hacen esta para el jueves y la otra... o las otras vamos dando días, o lo que salga esta semana lo hacen hasta para el domingo. Ustedes díganme. Le pregunté a mis compañeros y ahorita le confirmo, doctora. Bueno, órale pues, sí. Gracias. Vamos a seguir entonces. Déjenme poner la que sigue. ¿Ya con tu clase? Sí. Es mi hijo, el mayor, el que pasó. ¿Estás dando clase todavía? Sí, hijo, y te están oyendo, saluda. Buenas tardes, sí. Oh. Aquí están, míralos. No cree que me están... No creía que estaba en clase. Muy frío, me voy a poner una chamarra. Sí. Ay. Ustedes me dicen si ya la ven. Ya, doctora. Ya se ve, doctora. ¿Vieron a mi hijote? Es el mayor. Sí. Mi flaco. Bueno, ahora los antecedentes personales no patológicos. ¿Por qué es importante conocer los antecedentes personales patológicos? Y con estos antecedentes a veces los pacientes pueden sentirse un tanto cuanto incómodos. Todavía creo que la ficha de identificación, los antecedentes heredofamiliares, como que van entendiendo un poco. Además, bueno, ya hablamos de lo importante que es siempre estarle diciendo a nuestro paciente
¿por qué hacemos una u otra cosa? Cuando vamos a hacer la historia clínica, siempre leemos, vamos a hacer una serie de preguntas que son importantes para nosotros. Entonces, antes de los serios familiares es importante conocer de qué están enfermos sus familiares para saber cómo podemos también a usted ayudarle, prevenir cosas, qué sé yo, ¿no? Y ya creo que lo entienden. Pero en estos, a veces les resulta un poco metiche el interrogatorio, diría yo, o sea, como que qué chismositos los doctores, ¿no? Y eso que tiene que ver con mi faringitis o con mi dolor de oído o con mi diabetes o con qué sé yo. A veces parece que no tiene sentido que nos contesten todas estas cosas. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de explicar que esto es importante para nosotros conocer todo el ámbito en el que vive y cómo vive para poder justamente hacer alguna intervención que le pueda ayudar a mejorar su estado de salud. Y entonces, bueno, si nos contestan, aunque les digo, puede para algunas personas, no para todos, resultar un poquito increíble que preguntemos estas cosas, ¿no? Tiene una importancia para nosotros, como les digo, desde la parte preventiva, desde conocer el ámbito social en el que viven nuestros pacientes, nos da una idea quizás del nivel socioeconómico en el que vive, ciertas, de acuerdo a lo que hace, también quizás ciertas prácticas que nos puedan resultar a nosotros éticas y legales o no. Y entonces ahorita vamos a ir desarrollando más de por qué. Entonces, por eso sí es muy importante para nosotros y todo lo que sea un hábito del paciente, de lo que hace en su vida, va en este apartado. Primero serían los hábitos habitacionales, lo que tiene que ver con la vivienda en la que vive. Si vive en una casa o en un departamento, si es propio, rentado, prestado o compartido. ¿Por qué sería importante para nosotros conocer esto? A ver, ¿alguien no? Porque si vive solo o más bien si vive con otras personas, podemos también indagar si esas personas, no sé si el paciente llega con síntomas de gripa, si las personas que viven con él también presentaban otros síntomas o si tiene, por ejemplo, animales, convive con animales, que pueda haber contraído algo de esos mismos animalitos, cosas así. Ajá, bueno, ajá, todo eso viene con lo que viene abajo, ¿no? El número de personas y mascotas. Pero ¿por qué? Yo querría saber si, o sea, a mí qué, me parece que qué de importancia tiene si mi casa es un departamento, si es una casa propia, o si vivo en una casa que me prestan, o sea, por así que a usted qué le importa, doctor, ¿no? Que vive en una casa prestada. Y yo desde mi punto de médico, ¿por qué le preguntaría a un paciente si su casa es prestada, compartida, rentada? Aparte de esto de la convivencia que ya dijo su compañera. Otra razón. Su estado socioeconómico, ver en qué condiciones vive, si tiene pues la fortuna de tener una casa o si se tiene que estar pues mudando debido a su situación económica. Exacto, porque a lo mejor, y además no vamos a conocer la casa, ¿no? Con todo lo demás que vamos a preguntar, porque de repente quizás no sería lo mismo una casa, aunque sea casa, dentro de un condominio horizontal o es una casa propia y además es de 2 plantas y tiene jardín y tiene alberca, o sea, hay también formas de casas y tipos de casas y de qué están construidas, por eso todo lo demás. En el sentido estricto de si es propia, rentada, prestada o compartida, podría darnos hasta cierto punto cierta certeza. Ya verdad que la vida nos da la vuelta en cualquier ratito, pero, ¿qué nos puede dar una tranquilidad de vida, ¿no? Yo vivo en una casa y es propia. ¿Cuál es mi tranquilidad? Aún si a mí me pasara algo, pues que mis hijos tienen una casa que les va a pertenecer, que yo misma no estoy supeditada a pedir adentro de mi salario sacarlo de una renta. Si es prestada, no estoy pensando en que si la persona que me la presta, a lo mejor un día ya no me la quiere prestar, porque me la está prestando y a lo mejor me dice, te la presto mientras vivas, pero yo como sé que esa persona no cambia de opinión, y en un momento dado me dice, ¿sabes qué? Cambié y ya no te la presto, y entonces cambia mi situación.
O compartida, no es poco común que el abuelo tiene un terreno grande y de repente les empieza a dar pedacitos a los hijos, ¿no? Tú construye tu casa aquí, tú construyela acá, tú arriba de la mía, tú... Y está bien, se comparte. Pero si no se deja, digamos, legalmente bien esa repartición de esa situación, cuando muere el abuelo, entonces a lo mejor bien van a haber problemas de quién era, si no, si se va a heredar, si cómo era, si se reparte, a lo mejor uno quiere más, que qué sé yo. Entonces siempre compartir puede, digo, no es que en todos los casos, habrá veces que sea así y todo se resuelva mal, pero bueno, son situaciones sociales que nos da una idea de la situación en la que está viviendo mi paciente. En una casa sola, pues hay un poco de más independencia, es menos probable, aunque hay casas que están pegadas, obviamente, pero es menos probable que algo pase de una a otra. En cambio, cuando es departamento, ¿no? En los que son verticales, pues sí puede que lo del vecino me afecte un poquito a mí, ¿no? Entonces, por eso es que preguntamos estos antecedentes. Vamos entendiendo y vamos conociendo a nuestro paciente en todos los ámbitos. Si la casa está o no ubicada en un lugar seguro o de riesgo. Aquí no solo se refiere a zona seguro de riesgo en cuanto, por ejemplo, a la delincuencia, que pudiera ser, zona segura esto. Bueno, ya en México creo que es difícil determinar que una zona sea segura, ¿no? En todos lados ocurren cualquier cantidad de cosas, pero se refiere sobre todo a que no esté construida cerca de una barranca, de ciertos materiales que pueda ser, por ejemplo, ahorita en época de lluvias, muy susceptible de una inundación o de que se caiga, qué sé yo, ¿no? Entonces, a eso se refiere también con si está en un lugar seguro o de riesgo, o al lado de un tiradero de basura, por ejemplo, ¿no? Y todo eso es importante para nosotros. Luego ya vamos a preguntar del tipo de construcción de la casa, si la construcción está hecha de materiales perdurables, por ejemplo, cuando nos dicen que una casa está hecha de tabique, tabicón, cemento, losa y piso, podemos poner solo construida con materiales perdurables. Se entiende que esos materiales son estos que le estoy diciendo. Pero puede ser una casa de madera o puede ser una casa de tabique pero el tabique solo, sin hacer ningún tipo de repellado, con techo de lámina o de madera. Qué sé yo, ponemos los materiales con lo que está construido para darnos una idea de la seguridad de la casa, ¿no? O de ciertos factores que puede haber, si hay humedad, ese tipo de cosas en la casa. Después, ¿con cuántas habitaciones cuenta la casa? Aquí tenemos que contar las habitaciones que son para dormir, más si tiene una sala, un comedor, una cocina, un baño, un patio. O sea, ¿con qué cuenta? ¿Con qué habitaciones cuenta la casa? Si esas habitaciones tienen ventanas, cada habitación, y puertas, ¿no? Si estas son grandes o pequeñas, esto nos sirve para ver si hay una adecuada iluminación y ventilación de la casa. Podríamos no poner el número de ventanas y puertas, sino poner, por ejemplo, número de habitaciones, con, ¿no? 3 recámaras, una sala, comedor, cocina, 2 baños y un patio pequeño, por ejemplo. Cada habitación cuenta con una puerta y una ventana de mediano tamaño o de gran tamaño. Ya no tenemos que poner el número de ventanas porque ya dije que cada habitación tiene una ventana, ¿no? Después, ¿cuántas personas habitan en esa vivienda? Y una vez que sepa cuántas personas viven en la vivienda, tengo que poner cómo se organizan para dormir. No es lo mismo decir, vivimos 5 personas en casa y 2 habitaciones, o 6 personas en la casa y 2 por cuarto. Sí, pero ¿quiénes son esas 2 y qué parentesco tienen? ¿No? Vive a lo mejor mamá, papá, un tío y 2 hijos. Pero ¿cómo se distribuyen para dormir? El matrimonio, los papás en matrimonio duermen en una habitación, los 2 hermanos duermen en otra habitación y el tío duerme en otra habitación. O
duerme mamá con uno de los hijos y papá con otro de los hijos y en otra habitación duerme el tío, o vive el abuelo y el abuelo duerme con la nieta y la mamá con el hijo, qué sé yo. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a dar cuenta si hay hacinamiento y o promiscuidad. ¿Qué es el hacinamiento y qué es la promiscuidad? ¿A qué les suena, pues, si no saben estrictamente? ¿Qué sería? A ver, despierten. Es que si no hablan, siento que estoy hablando solita. Pues puede referirse a que, por ejemplo, se están como aglomerando los familiares en una sola habitación, ¿no? Respecto al hacinamiento. En la promiscuidad, pues claramente por las motividades morales y sociales, creo que muchas veces se procura que los niños estén pues con los niños, mamá y papá, y que familiares ya como más externos como tíos, primos y demás, pues tengan su propio espacio para evitar situaciones pues, por ejemplo, de abuso infantil, por así decirlo. Exactamente. Eso sería la promiscuidad. Una situación que se pudiera dar por ese hábito de convivencia que podría derivar en un abuso de este tipo, ¿no? Entonces, los hay, a veces nos pudiera parecer increíble o ¿cómo cree que un papá? Ay, sí, chicos, hay tantos problemas que muchas de las violaciones o los abusos que ocurren a los niños son por los mismos familiares. Entonces, no quiere decir que todos ni en todas las familias, pero nos habla de no vamos hasta aquí, no vamos a nosotros a tomar una medida en la cuestión de que vamos a acusar a alguien de algo que no, ¿verdad? Pero sí nos permite poder identificar algún riesgo, ¿no? Por ejemplo, los hermanos pueden dormir juntos, pero a lo mejor hermano y hermana, hasta cierta edad, está bien que duerman juntos, pero si empiezan a ser adolescentes y hermano y hermana siguen durmiendo en la misma cama, aunque sean hermanos, pudiera darse una situación de promiscuidad, que haya alguna situación de intimidad en los hermanos en la misma situación de que están durmiendo, o asimismo el papá con una hija, o la mamá con un hijo, el hijo con la hermana, con el tío, con la tía, en fin, este tipo de cosas. No estamos criticando nada, ni formas muy de cada familia, solo nos ponen la alerta de algo que pueda pasar o suceder, ¿no? Y podemos aconsejar a sus hijos son adolescentes, sería conveniente ya que cada uno durmiera en un espacio diferente. Ahora también puede ser que duerman dos hermanos en la misma habitación, los dos son hombres, pero cada uno duerme en una cama individual, por ejemplo. Bueno, entonces hay menos posibilidades de promiscuidad, ¿no? Pero si además duermen en la misma camita, o los papás y hijos, de verdad, hay personas que, por ejemplo, los hijos ya son bastante grandes y siguen durmiendo con los papás, ¿no? 8, 10, 12, 14 años, y siguen durmiendo en la misma cama de la pareja de papás, ¿no? Entonces, eso es por lo que queremos saber. ¿Cuántas personas habitan en la casa? Pero cómo se distribuyen para dormir también es importante. Y, bueno, lo que decía la compañera, si hay mascotas, si viven dentro o fuera de la casa, si están vacunadas, si están desparasitadas, si se les cuida, pues, y porque pues de ahí qué enfermedades podemos adquirir de nuestras mascotas, ¿no? Y, bueno, ya había dicho 50 con patio jardín. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Bueno, aparte de todo esto de la vivienda, vamos a preguntar con qué servicios cuenta. Hay servicios intradomiciliarios y extradomiciliarios. Dentro de los intradomiciliarios nos interesa saber qué agua es la que surte esa casa, si es agua potable por tubo, pues, que llega a la casa, o si es por tubo, pero viene de un pozo o de un río, o sale del pozo, pero ahí mismo en la casa está el pozo, ¿no? Aquí donde yo vivo es de un pozo el agua, pero el pozo no está aquí en mi casa, sino que sale de un pozo de agua que hay aquí en la colonia y de ahí la bombean hacia las casas. Esa es una muy buena agua, la verdad,
la que tenemos aquí. Y otra, pues son las casas donde ahí mismo tienen su pozo de agua y ellos la extraen, ¿no? Todavía hay lugares en Morelos donde sucede esto. Entonces, bueno, en fin, el agua y cómo la adquirimos, cómo llega a nuestra casa, la acumulamos en una cisterna, pasa por un tinaco o llega directa. Si cuenta con luz eléctrica, si tiene drenaje o letrina o un baño seco o una fosa séptica, en fin, cómo es el desecho del baño, cómo es el gas, qué tipo de gas se utiliza y si además cuenta con algún otro tipo de servicios como teléfono en casa, internet, que ahora pues ya creo que todas las casas o la mayoría o muchas tendrían, ¿no? Internet como parte de los servicios. Cuando yo aprendí a hacer historias clínicas nos quedábamos hasta en gas, agua, luz, gas y drenaje y ya no. Ahora pues ya pueden preguntar más de estos otros servicios. De los extradomiciliarios, fuera de nuestro domicilio, lo que nos rodea, cuenta con alumbrado público, cuenta también con drenajes, coladeras para donde se vaya el agua, colecta de basura y están pavimentadas o no las calles aledañas a nuestra casa o a la casa del paciente, ¿no? En este caso. Aquí terminamos lo que serían los hábitos habitacionales. No sé cómo vamos de tiempo, Dani. ¿Ya se va a terminar la sesión o todavía puedo avanzar un poquito más? Todavía puede avanzar un poquito más. ¿Todavía queda un poquito? Ok. Sí. Entonces, seguiríamos con los de alimentación. Los hábitos de alimentación serían una forma de preguntar, es esta de 7 de 7, 1 de 7, 2 de 7. 7 son los días de la semana, ¿no? Entonces, de la diagonal para abajo son los días de la semana, que son 7. Y arriba van los números, el número de días en que nosotros consumimos este alimento a la semana. Entonces, si yo digo que como pollo una vez a la semana, pongo 1 diagonal 7. Si yo digo que como 3 veces pollo a la semana, entonces pongo 3 diagonal 7. Esta es una forma de preguntar. Claro que aparte de saber cuántos días a la semana, tendríamos que saber la cantidad, porque no es lo mismo una persona que nos diga como 3 veces a la semana pollo y me como una pechuga, un muslo, una pierna y muslo a medio pollo, ¿no? Entonces la cantidad también es importante para saber qué tan equilibrada o no está nuestra dieta. Al final de los hábitos de alimentación nosotros vamos a tener que hacer una especie de análisis de la dieta que nos dijo nuestro paciente para saber si está bien o está mal. Por eso es importante que preguntemos también las cantidades. Hay personas muy correctas en sus dietas que te lo pueden decir hasta en gramos, ¿no? Como 100 gramos de pechuga de pollo, ¿no? Pero bueno, muchos no lo hacemos así, pero por piezas sí podríamos decir. Igual la carne de res, de vaca, cuántas veces a la semana y en qué cantidad, lo mismo, no es lo mismo me como sanamente un bistec, ¿no? De 150 gramos a me como 1 kilo de carne, ¿no? Y lo hay, ¿eh? Carne de cerdo, igual, no es lo mismo comer una carne de cerdo pero magra, por ejemplo, que no tenga grasa, a la carne de cerdo que sí tenga mucha grasa. Por ejemplo, aquí preguntaríamos esto, ¿en qué cantidad igual y cuántos días a la semana? El pescado, igual, ¿en qué cantidad y cuántos días a la semana? Después preguntaríamos si consume lácteos, podemos decir cuáles son los lácteos. Muchas personas entienden la palabra lácteos, pero otros no, entonces tendremos que decir los alimentos que son los lácteos, leche, queso, yogur, crema, quesos, rallados, en fin, todo lo que sea lácteos, cuántas veces a la semana y en qué cantidades se consumen. Frutas y verduras, cuántas veces a la semana, y puede ser por piezas o tazas, ¿no? Como un plátano o una taza de papaya o una taza de fresas, igual las verduras. En los cereales, ¿qué tipo de cereal? Como arroz, como pan, como tortilla, en fin, ¿qué cereales? Avenas, en fin, ¿qué cereales puedo estar utilizando? ¿Cuánto como y en qué cantidad? Las leguminosas,
Si consumo pastas, aquí puse arroz, pero bueno, está dentro de los cereales. Tortilla, ¿cuántas tortillas? Lo mismo, no es lo mismo una tortilla hecha a mano que en máquina. Aquí hay varias diferencias. Una, el tamaño, ¿no? Generalmente la tortilla hecha a mano es más grande que la tortilla de máquina. Y la otra, también puede haber tortillas hechas a mano con harina de maíz, pero la mayoría de las tortillas hechas a mano son de maíz que ellos mismos muelen, ¿no? Es, digamos, un poco más natural, más acá del maíz más fresco, pues, de nosotros. Y las de tortillerías, aunque también pueden ser así, a veces tienen ahí mismo su molino y podemos ver que están moliendo el maíz. A veces las hacen una mezcla de maíz con harina de maíz, pero a veces son solo de harina de maíz y entonces cambian los nutrientes, no son los mismos, ¿no? Si están ¿cómo le llaman? Bueno, si le agregan nixtamal o no le agregan, si tiene calcio o no tiene calcio, si le ponen cal o no tienen cal, por ejemplo, las señoras preparan su maíz, le ponen un poquito de cal, entonces tienen un poquito más alto en calcio. En fin, por eso puede variar un poquito la tortilla hecha de una u otra manera y cuántas tortillas consumen un día. El agua, aquí sobre todo nos interesa saber el agua natural que consume, cuántos vasos al día, pero es agua y ahí incluyen el café, el refresco, el jugo, pero tenemos que tratar de decir que eso vamos a preguntarlo aparte. O sea, esos entran en otros líquidos, pero hagan agua natural, ¿cuánta? Aunque podría ser de sabor si es agua natural de fruta natural, ¿no? No Kool-Aid ni, creo que el Kool-Aid ya ni existe, ¿verdad? Ustedes, bueno, de los polvos que venden para preparar agua, o si es un agua de limón preparada en casa, de limón natural o jamaica natural, ¿no? Ahí esa sí la contamos como agua. Pero todo lo demás entraría en otros líquidos, que también puede ser líquido, pero no es tan sano y por eso tenemos que saber cuánto. Podemos preguntar también otra forma de interrogar, por ejemplo, el hábito de la alimentación sería preguntar cuántos alimentos hace al día, ¿no? Cuántas comidas hace, desayuno, comida y cena, desayuno, comida y 2 colaciones. O sea, ¿cómo come? ¿Cuántos alimentos considera que hace al día y más o menos en qué horarios? Luego podemos preguntar qué integra en cada alimento de estos que realiza, qué desayuna, qué usa de colación, qué come, qué usa de colación y qué merienda o qué cena. Incluso podríamos preguntarle que nos describiera un día de alimentación. Aquí se recomienda un día de entre semana y un día de fin de semana, porque tendemos a cambiar un poco la alimentación, ¿no? De lunes a viernes al fin de semana. O también puede ser que de lunes a viernes trabajamos y comemos normal y el fin de semana estamos en casa y más sano. Pero la mayoría de las veces al revés, ¿no? Como que el lunes a viernes cuidamos un poquito más lo que comemos y sábado y domingo pues es cuando acostumbramos más otros antojos, ¿no? Entonces podemos describir uno y otro día para darnos una idea de cómo es la alimentación. Hay veces que nos dicen, no, comemos muy bien, muy equilibrado, una dieta muy natural, todo, pero cuando tú le dices, bueno, descríbame, y que ayer que desayunó un tamal, ¿no? Y un atole y después de colación unas papitas y después comí una hamburguesa y pues entonces ya no checa con la descripción que a veces nos dan. Entonces, si nosotros le pedimos la evaluación al paciente, puede ser que el paciente nos diga, no, yo como muy bien, tengo una dieta balanceada, equilibrada, eso. Pero cuando ya preguntamos por cantidades y eso, ¿y fruta? No, fruta no como. Y verduras, un elote, ¿no? Una vez a la semana. Pues entonces no es, ¿sale? Nosotros somos los que debemos detectar que pudiera o no estar bien en esa dieta. Y al final, como les decía, en la forma como quisieron interrogar, van a llegar a una conclusión de la dieta. Digamos, una especie de calificación de la dieta, una evaluación de esta dieta. ¿Fue buena, regular, mala? Lo podemos poner en cantidad, en calidad. Yo puedo decir que tengo una dieta regular, en calidad
buena en cantidad, o al revés, buena en cantidad, pero mala en calidad. O, bueno, y ustedes saben mucho más adjetivos que le podemos poner a una dieta, ¿no? Si está equilibrada, de acuerdo al plato del buen comer, si cumple con los requisitos o no los cumple. Es un panorama. No somos nutriólogos, entonces no vamos a hacer nosotros quizás todas las correcciones, pero sí podemos decir, hace falta que su dieta agregue más frutas y verduras, hace falta que tome más agua natural y menos jugos. O sea, sí podemos tener algunas intervenciones, aunque evidentemente si ya es mucho lo que hay que corregir, entonces ahí podemos enviar a un nutriólogo, pero ya a través de estos antecedentes detectamos que hay otra cosa que tenemos que corregir en nuestro paciente para prevenir algunas situaciones, ¿no? ¿Cómo voy en los tiempos, Dani? ¿No se va a cortar? No, doctora, aún no. Ok. El tercer punto serían los hábitos higiénicos. En los higiénicos hablaremos de todo lo que tiene que ver con su higiene personal. Entonces, ¿cómo es su aseo personal? Si se baña, bueno, no, a veces cuando nosotros preguntamos, ¿usted se baña diario? Cuando preguntamos ese, o sí se baña todos los días, ¿verdad? O sea, parece que nosotros estamos sugiriendo la respuesta. Lo ideal al interrogar, aunque a todos nos puede pasar, créanme que a veces es difícil hacer esa conciencia, tendemos a veces a preguntar contestándonos, ¿no? Pero lo ideal sería preguntar sin sugerir la respuesta, ¿no? Cada cuánto se baña, que él solito nos diga diario, cada tercer día, 2 veces a la semana, cada fin de semana. No sé, cada hábito de cada persona es diferente. En este momento, cuando nosotros estamos interrogando los hábitos higiénicos, quizás no sea el momento de hacer una corrección del hábito de nuestro paciente. Vamos a dejar que nos diga todos los hábitos y al final de nuestra consulta es donde nosotros vamos a hacer todas las correcciones. ¿Qué vamos a cambiar de la dieta? ¿Qué vamos a sugerir del hábito higiénico? ¿Qué vamos a sugerir de la convivencia con las mascotas? En fin, de todo lo que ahorita estamos viendo. Lo ideal sería al final de la consulta. Entonces, ahorita solo vamos a dejar que él nos comente todo para no generar que a lo mejor, ¿cómo? 2 veces a la semana, ¿no? Lo hago mal, o me está criticando o algo, ¿no? Tenemos que tener también cuidado cómo abordar para no lastimar al paciente, pero sí hacer una corrección. Por eso yo le sugiero que sea al final. Entonces, ¿cada cuánto se baña? Sí, cada cuánto cambia su ropa, tanto interior como exterior. Por ejemplo, a veces nosotros podemos decir, bueno, uso una ropa para ir a la escuela y llegando me cambio para una ropa que solo uso en el interior de mi casa, qué sé yo, ¿no? O 3 veces al día porque voy al gimnasio, entonces me pongo mi ropa, después de ahí para el hospital, después me cambio de ropa, después voy al gimnasio, me cambio de ropa, regreso a casa, me baño y me pongo una pijama. Entonces ya fueron, si se fijan, muchos cambios de ropa. Nosotros vamos a decir que el paciente nos comente cuántos cambios de ropa hace, tanto interior como exterior al día. El lavado de dientes, ¿no? Les digo, hasta el final vamos a hacer las correcciones, pero lo ideal sería 3 veces al día, y contesta mucha gente pensando en que ya asumimos que eso es después del desayuno, comida y cena. Y realmente el lavado de dientes debiera ser después de cada vez que comemos algo, lo mínimo que comamos, y después tendríamos que ir a hacer el aseo de la boca, ¿no? Pero eso no es muy común que pase, entonces solo vamos a preguntar cuántas veces hace el aseo de sus dientes, de su boca. El lavado de manos, cuántas veces acostumbra a lavarse las manos en un día. Entonces ya le digo, pues me las lavo muchas veces, porque todas las veces cuando llego a mi casa, cuando salgo de casa, cuando llego a algún otro lugar, las clásicas que son antes de comer y después de ir al baño. En el caso de ustedes, yo esperaría que me contestaran antes y después de tocar a algún paciente, cuando entro a un servicio en el hospital, cada que llego a mi casa, ¿no? A nosotros nos agregarían otros lavados que a lo mejor no tienen otras personas. O una persona que se dedica, por ejemplo, a cocinar, pues a lo mejor antes de cada vez que voy a manipular un alimento.
El corte de uñas, tanto de manos como de pies, y el corte del cabello, ¿no? Esos son sus hábitos higiénicos. Dentro de la higiene mental entra todo lo que tiene que ver con sus hábitos, de a qué dedica el tiempo, digamos, de sus 24 horas del día. ¿Cuántas horas se dedican a dormir? ¿Cuántas horas se dedican a estudiar y o a trabajar, ¿no? Por ejemplo, ustedes que estudian, ¿no? ¿Cuántas horas del día están dedicadas al estudio? No solo de las tareas, sino cuántas están en clases, por ejemplo, conectados en un día o en la facultad, cuántas horas, y después, aparte de esas, cuántas invierten en la tarea, cuántas horas se pueden invertir incluso en transporte, porque si vivimos un poquito lejos, a lo mejor invierto 1 hora, hora y media de transporte, 2 horas al día. ¿Cuántas horas puedo dedicar a una situación de recreación que puede ser tejer, leer, ver televisión, hacer yoga, hacer meditación, salir a jugar básquetbol? No sé. Aparte la actividad física que puedo hacer, si practico algún deporte, si hago bailes, si salgo a caminar, en fin. La situación de esto es que yo tengo que investigar qué hace mi paciente en sus 24 horas del día. Y también aquí podemos preguntar de un día entre semana y de un día a los fines de semana, porque puede ser igual que cambie un poco, ¿no? Mejor el fin de semana dormimos un poco más, dedicamos más tiempo, por ejemplo, a ver un rato de televisión o qué sé yo, hacer algún tipo de actividad, y entre semana llevamos otro tipo de rutina. Pero bueno, tratamos de ver con eso si hay un equilibrio en esta situación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de cuántas horas dedicamos al descanso, también sería importante saber si mi paciente se siente que ese sueño es reparador o no. No. Yo soy muy dormilona y necesito dormir mínimo 7 horas al día. Así ya cuando mucho, 6 horas mínimo, porque si no al otro día me siento mal, no rindo lo mismo, me duele la cabeza, no estoy bien, no puedo hacer mis actividades de la mejor manera. Si yo duermo 7, 8 horas, yo todo el día puedo rendir mejor y hacer mejor mis actividades. Pero puede haber quien diga, yo duermo 5 horas y igual al otro día me siento que reparé perfecto y puedo hacer todas mis actividades del día, no ando todo el día con sueño, no me siento cansado. Entonces a eso llamamos reparador o no, y esto varía un poco, aunque la verdad que cuando uno se mete a leer estas cosas del sueño, la mayoría de los especialistas, de los médicos expertos en sueño, te dicen que sí hay que dormir un promedio de 6 a 8 horas para que sea sano el descanso, para que realmente tu mente y tu cuerpo estén bien. Sin embargo, bueno, conozco personas que dicen duermo 5 horas y estoy súper bien. También conozco personas que duermen en la noche 5 horas, pero que después todo el día no pueden estar quietos y sentados tantito porque ya están durmiendo. Y entonces pues ya no estás aprovechando el resto de las actividades del día, y entonces tampoco es un equilibrio correcto en tu higiene mental, ¿no? Así le vamos a llamar a todos estos hábitos. Bueno, al final de esto lo importante es que de las horas que me pongan, me tiene que sumar más o menos 24 horas, ¿no? Si ustedes me dicen, duermo 6 horas y dedico 8 a estudiar y 2 a recreación. En recreación, perdón, también puede ser el tiempo que se dedican a las redes sociales, cuántos tiempos a redes sociales, cuánto a la televisión, y hago 4 horas de deporte y me hago 4 horas de transporte, pues hagan la suma, ya no me dio las 24 horas. ¿Y de dónde sacaron las otras 4 o 5 horas? O viceversa, me ponen que duerme tal cantidad, estudia 4, recreación 1 hora de deporte, transporte 1 hora, y entonces ya me faltaron. Y todas las de 12 horas restantes, ¿qué hizo mi paciente? Entonces, por eso es importante que esto más o menos tengamos la idea que es en 24 horas para tener más o menos claro a qué dedica y si hay un equilibrio en estas actividades del día a día de mi paciente. Luego están las inmunizaciones.
si cuenta con todas las vacunas de la Cartilla Nacional de Vacunación, si está completo. Las cartillas, como las ven ahí, supongo que ustedes tienen su cartilla. Antes era una cartilla solo para los niños y ya no había más cartillas. Ahora hay cartillas por grupo de edad y sexo, entonces vienen ahí, ¿no? Para los niños, después para los adolescentes, para el adulto joven, ¿no? Y para la tercera edad. Entonces ahí están las diferentes cartillas y preguntamos si de acuerdo a la cartilla y de acuerdo a la edad que tiene, ha puesto todas sus vacunas. Si nos muestra la cartilla, nosotros pondremos refiere contar con todas las vacunas y muestra la cartilla, eso quiere decir que lo podemos corroborar, o refiere cuenta con todas las vacunas, pero no muestra la cartilla. Eso quiere decir que él lo refiere, pero que yo no tuve la forma de corroborar. A veces, si es necesario, revisamos la cicatriz de la BCG o preguntamos si tiene esa cicatriz y podemos preguntar cuáles fueron las últimas vacunas que se aplicaron en el caso de que no sabe exactamente o sí me las apliqué, pero bueno, igual recuerda que fue la última que se puso, ¿no? Luego vamos a poner los hábitos de tabaquismo, vamos a preguntar si fuma o no fuma. En el caso de fumar, si nos contestara que no fuma y que nunca ha fumado, porque lo tenemos que preguntar en presente y en pasado, usted fuma, no, ha fumado en algún momento de su vida, no, todas las demás preguntas ya no son necesarias, no aplican. Lo es lo mismo contestar no aplica ¿cómo se llama? Ay, se me fue la otra forma. No me acuerdo. Pero no aplica es que ya le dije que no fume, ya no tiene caso que me diga y cuántos fuma, de qué, cuál fuma, pues no aplica porque ya le dije que no fuma, ¿no? No, todas las demás preguntas no. Si nos dijera que sí fuma o fumó en algún momento de la vida, aunque tenga mucho tiempo que ya no lo hace, tendríamos que preguntar en pasado las características de cuándo fumó. ¿Qué sería? ¿Desde cuándo fuma? En el caso de que sigue fumando, ¿a qué edad empezó a fumar? ¿O cuántos años tiene fumando? Nosotros podemos sacar la cuenta, ¿no? Fumo desde los 20 años y tengo 70, pues tiene 50 años fumando, ¿no? O 3 años fumando, qué sé yo, dependiendo de lo que nos diga desde cuándo fuma o nosotros a qué edad empezó a fumar y cuántos años lleva de este hábito de fumar. Que fuma tabaco orgánico, cigarrillos, pipas, puros, en fin, hay diferentes cosas que se fuman. Entonces, ¿qué es lo que fuma? Con filtro o sin filtro. Y si dejó de fumar, las mismas preguntas, pero en pasado. ¿Qué fumó? ¿Cuántos cigarrillos o puros o pipas al día? En fin. El alcoholismo, bueno, en tabaco aquí también sería bueno preguntar si fuma en lugares cerrados o en lugares abiertos, ¿no? Que ya en lugares cerrados no debería de darse, pero yo todavía cuando estudié medicina, todavía llegué a hacer mis prácticas en algunas clínicas donde los médicos fumaban dentro del consultorio, estaban dando la consulta y estaban fumando. Y se fumaba en las casas y se fumaba en todos lados, ¿no? No había la restricción como ahora o de intentar hacer esa conciencia de que no se fumara en lugares cerrados y donde incluso hubiera personas que no fumaran, ¿no? Del alcoholismo igual vamos a preguntar si ingiere bebidas alcohólicas. Si no las ingiere y nunca las ha ingerido, ya pasa lo mismo que con el tabaquismo, ya no preguntamos el resto de las preguntas. Si ha ingerido bebidas alcohólicas, antes lo hacía o lo sigue haciendo, entonces, ¿desde qué edad acostumbra a ingerir bebidas alcohólicas o el número de años que lleva consumiéndolas? ¿Qué tipo de bebida alcohólica consume? ¿En qué cantidad y con qué frecuencia? No es lo mismo tomarte una cerveza de 335 mililitros, creo que es la chica, de 1,5 litros ya hay, creo, de 1 litro o 1,25 litros, no sé cuánto tiene la grandota, ¿no? Entonces, no es lo mismo en cantidad, por eso en mililitros o en vasos o en qué cantidad se ingiere, cada cuánto o con qué frecuencia se toma, si se llega a la embriaguez o no,
cuando se toma. A veces es muy común el alcoholismo que llamamos social. ¿A qué le llamamos alcoholismo social? Al hecho de que las personas nos digan, contesten, sí bebo solo en eventos sociales, sí, pero si tiene evento social cada 8 días, ¿no? O 2 veces a la semana, pues es mucho, pero si me dices una vez al mes o cada 2 o 3 meses, bueno, entonces puede decir que está mucho más reducido el consumo. Ahora hay personas que no están en un evento social para consumir alcohol y tomar alcohol todo el día, ¿no? Como con cerveza, después tomo un aperitivo y después vuelvo a tomar en la media tarde otra bebida y después antes de dormir me tomo 3 tragos de whisky, qué sé yo. Entonces vamos juntando la cantidad de alcohol que bebe. No significa que el alcoholismo siempre vaya a generar una cuestión disfuncional. A veces la gente dice, bueno, sí bebo, pero hago todas mis cosas, sí. Entonces es una persona que bebe y es funcional en su vida. No todo el alcohólico es disfuncional. Hay el funcional y el disfuncional. De todas maneras, es alcohólico y el problema del alcohol es lo que puede dañar en nuestros órganos. Que esto también tiene un factor genético, fíjense, que muchas veces dicen, bebes alcohol, mucho alcohol, pues lo heredaste, ¿no? Heredaste el buen hígado de tu papá. No es el hígado, ¿qué creen? Pero sí es la forma como destilamos el alcohol. Hay gente que bebe poquito alcohol y con muy poquito alcohol se siente mal. Hace la famosa cruda y con poquito alcohol y tú dices, ay, con una cerveza. Porque no tiene la capacidad de sintetizar el alcohol, de desdoblarlo y de que no le... Entonces queda circulando en su sangre más tiempo y por eso es que tiene más efectos, ¿no? Con el alcohol que otras personas que podemos beber un poco de más alcohol y no sentimos eso hasta cierto límite de alcohol, pero podemos darnos el gusto de beber más sin que tengamos esos efectos. Eso sí tiene que ver con esa capacidad de metabolizar más que nada y de eliminar las partículas del alcohol. Y luego en tipo de bebida, porque no es lo mismo tomar alcohol, ¿no? Muy puro, ¿cómo se llama esta bebida? Se me fue, que venden en las tiendas, que luego Tonayán. Ándale. Que bueno, es un alcohol poco destilado, ¿no? O beber un aguardiente, o beber un tequila, pero si es reposado, si no es, cambia un poquito, ¿no? Y puede ser que el daño, si no tenemos una buena destilación, sea mayor. Por eso preguntamos qué tipo de bebida. Aún dentro de las bebidas hay diferencias, ¿no? En los rones, en los whiskies, hay ciertas diferencias en el hacer, pues un alcohol que esté más cuidado, más con mejor destilación, preparación, no sé cómo decirlo, pues probablemente haga menos daño que uno que no. Por eso sí preguntamos qué tipo de bebida y en qué cantidad. Y lo mismo vamos a... Entonces, las personas que toman, como mencionó Tonayán, van a tener más daño baja en el cuerpo que las personas que toman... Sí. Estos alcoholes son más puros, menos destilados, y entonces generalmente hacen un daño más importante y en menos tiempo a los órganos, sí. Uh-huh. O el que bebe, por ejemplo, hay gente alcohólica que ya, ¿no? De verdad se toman hasta los perfumes, cualquier cosa que sientan con alcohol, el alcohol hasta del 96, ¿no? Sí, ya está el grado de alcohol que a veces pues ya consumen lo que sea y sí tiene más relación con un daño. Que no quiere decir que uno que toma, porque toma whisky no le va a dañar, si se toma 3 litros de whisky, ¿verdad? Pues se le va a dañar porque la cantidad es muchísima también, ¿no? Entonces, a lo mejor si te tomas un Tonayán, pero te tomas un poquito en una reunión, no sé, un poquito con algún tipo de jugo, un refresco, no sé, una al año, pues obviamente que no te va a dañar. Y si te tomas 3 litros de ron cada tercer día, pues te va a dañar. Y no importa que sea ron,
O sea, tiene que ver la calidad del alcohol, pero también las cantidades y cada cuánto. Y les repito, además, la capacidad de destilar el alcohol, porque pues quizás todos, ojalá que no, pero todos tenemos o hemos tenido en la familia algún familiar alcohólico, ¿no? Y de repente tú dices, oye, pero ha bebido infinidad y cualquier cantidad de años y míralo, ahí sigue, ¿no? Pero, y de repente podemos tener a alguien que desarrolle una cirrosis hepática sin haber tomado una gota de alcohol, ¿no? Por otra razón, por una hepatitis o por lo que sea, o con poco consumo de alcohol, desarrollar una cirrosis hepática. También va a depender del organismo. Pero sí tiene relación. Entre más alcohol y de más mala calidad, más posibilidades de afectación a los órganos, y de tener neuritis por el alcohol, insuficiencia hepática, todas estas cosas, ¿no? Doctora, ¿y esa resistencia, bueno, esa capacidad del cuerpo para procesar el alcohol o la resistencia al alcohol se hereda? O sea... Sí. Yo me da risa porque la verdad es que hace poco me puse a estudiar más de eso, pero porque además el doctor dice que yo heredé el hígado de mi papá. No soy alcohólica, pero aguanto un poquito más tomando, ¿no? Sí puedo tomarme 2 cervezas bien, 3 y tomarme unos tequila. Me gusta mucho el tequila y el mezcal, por ejemplo, y no puedo tomar 3, 4 copitas de mezcal bien, ¿no? Y de repente siempre me dice que heredé el hígado de mi papá, ¿no? Mi papá aguanta también bebiendo. Y yo decía, ay, no es cierto, eso no. Pero sí, les digo, no tanto el hígado, sino esa capacidad de metabolizar viene en herencia. Lo que pasa es que no todos los hijos podemos heredar incluso eso. O sea, dentro de, por ejemplo, puede haber un papá que sí, una mamá que no, y de eso los hijos no todos van a heredar el de uno o el de otro. O en una familia puede ser que todos sí, en otra que todos no, a pesar de que el papá destile bien. En fin, sí es algo que tiene que ver con algo familiar, si viene de herencia, pero no sé estrictamente como en las otras qué porcentaje sí lo hereda o no lo hereda, igual hijos que hijas. Creo que no tiene que ver con el sexo, sino con si te toca, puedes heredarlo o no. Uh-huh. Gracias, doctora. Sí. Bueno, y decíamos las drogas. Igual aquí una sugerencia, ya ahora es más común, ¿no? Antes, créanme que hasta preguntar de tabaco o alcohol era así como que usted toma y te veían feo los pacientes, o así como que insinuó, ¿por qué? ¿Y por qué me pregunta eso? Y de repente molestaba. Ahora han cambiado los tiempos, ya no se ofende tanto la gente y las drogas lo tenemos que preguntar igualito, con esa naturalidad. Oye, ¿consumes drogas? ¿Consume drogas? Así, porque si ustedes como médicos también no se sienten seguros o se les ve inseguros a la hora de preguntar, eso también puede incomodar al paciente. Entonces, mejor con la mayor naturalidad que se pueda, se pregunta sobre si consume o no algún tipo de droga. Si nunca ha usado ningún tipo de droga, ya quedamos, ya no preguntamos el resto, no aplican. Pero si las consume o las ha consumido en algún momento de la vida, entonces preguntamos a qué edad inició el consumo de algún tipo de droga, qué tipo de droga, con qué frecuencia se usa o se usó, ¿no? Y ya quedamos, si ya no lo hace ahorita, pero lo hizo en el pasado, la preguntamos en pasado estas mismas preguntas. Y la exposición a biomasa, esto es la exposición que tenemos a los humos que puedan generar cualquier cosa, cualquier producto orgánico, ¿no? De origen orgánico, sobre todo, por ejemplo, las leñas o el carbón, la contaminación en las grandes ciudades. Ahora creo que es menos común, pero antes pues había, no sé si ustedes todavía conozcan, ¿no? En algún pueblo eso, alguna cocina todavía de leña, ¿no? Yo me acuerdo que en la casa de mi bisabuelo, sí había, yo de niña vi hacer a mis tías las tortillas en una cocina de leña, ¿no? Donde había el comal de leña y todo eso. Ahora creo que es menos común, pero
pero se da, o la gente cocinaba, ¿no? En carbón dentro de las casas pequeñas, y eso implicaba una exposición grande a este humo de biomasa y generaba problemas de enfermedades obstructivas, pulmonares obstructivas crónicas. Por eso se pregunta, ¿cuánto me puede afectar? Pues usted me va a decir, oiga, doctora, cada 15 días como carne asada al carbón. No, bueno, esto lo saqué en una revista de Neumo, más de 200 horas al año de exposición a este humo, es que ya podría asociarse que por esta causa alguien podría padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, no es porque de vez en cuando comamos carne asada, pueden seguir comiendo carne asada con su familia, ¿eh? Bueno, ¿dudas, preguntas? Doctora, yo nada más tengo una pregunta en hábitos habitacionales. Por ejemplo, bueno, es que creo que ya se fue la doctora. Sí, creo que se salió por accidente. La doctora ya me preguntó que si había sido error de ella y ya le dije que sí, yo creo que ahorita se mete. Gracias, Mon.
Ay, perdón, chicos. Creo que me salí sin querer. No sé qué hice, pero me salí, luego ahorita no puedo entrar, pero estaba poniendo la sesión de la mañana, por eso decía, no me puedo conectar. Ay, perdón. Bueno, a ver, alguien me iba a preguntar. Sí, doctora, yo, nada más una duda sobre hábitos habitacionales. Como nosotros vamos a hacer la historia clínica, vaya, de nosotros, cuando, por ejemplo, mis compañeros que son foráneos, ellos pondrían el lugar en donde aquí viven, o donde rentan, o su casa. Ah, bueno, nosotros vamos a poner en los hábitos en donde estamos viviendo por más tiempo. Entonces, si están rentando y aquí es a donde ahorita están viviendo la mayoría del tiempo, ese es el hábito habitacional que tienen que poner, porque es a donde viven más tiempo. Siempre se puede, y que pongan los dos, vamos a suponer, si todas las semanas de lunes a viernes viven aquí rentando y sábado y domingo viven con papás en Iguala, por ejemplo, podrían hacer esa anotación, ¿no? Entonces, de lunes a viernes se renta, es una sola habitación con un baño y una cocineta, y todos los sábados y domingos en una casa propia, con tales y tales características, servicios. Se puede poner porque viven en las dos casas y es importante saber porque pasa mucho tiempo, pero sí, la visita a la casa ya de sus papás es cada mes y medio, 2 meses, y la mayoría del tiempo aquí, con la que pongan la de aquí es suficiente, en la que viven actualmente, en donde pasan en la mayoría del tiempo. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, Abril. Lo otro que les voy a sugerir, ustedes son el médico y ustedes son el paciente. No me van a contestar la historia clínica como si ustedes hablaran, sino como si ustedes médicos le interrogaron a su paciente, que es la misma. ¿Sí me explico? O sea, no voy a poner mi abuelo paterno, no. Abuelo paterno vivo, o sea, como ustedes lo van a escribir como los médicos, pero yo ya sé que la historia clínica es de ustedes, son sus antecedentes de ustedes, pero ustedes lo van a escribir como desde su médico, desde su postura de médico. ¿Sí me explico? No me van a poner vivo en una casa rentada, no lo van a hablar en esa persona, sino lo van a escribir como el médico que escribe de su paciente. ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Una pregunta. Sí. Sobre el apartado de exposición a biomasa, ¿puede repetir qué es lo que tenemos que preguntar o de qué manera lo podemos preguntar? Ajá. En este caso vamos a preguntar, por ejemplo, ¿qué tanta exposición tiene a respirar humos que provengan, por ejemplo, de la quema de leña o de carbón, o si vive en un lugar a donde haya algún tipo de fábrica que esté constantemente emitiendo humos de quema de carbón o de leña, o si cocina o acude por muchas veces a cocinas donde se acostumbre quemar leña. Así es como más o menos lo vamos a preguntar. En este caso, pues las más contaminadas sería que vivíamos en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, creo que son las que pueden tener más contaminación, ¿no? ¿Sí? Sí. Paola? Sí, muchas gracias, doctora. Con gusto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, solo me quedaría pendiente la fecha, porque ahorita ya serían estas dos tareas, y faltaría lo que pudiéramos ver el jueves. Me faltan antecedentes personales patológicos, y ahí veríamos los andrológicos y los ginecobstétricos. Son 3 temas más que pudiera ser que lográramos ver el jueves. Entonces, platiquen con Dani para que me digan más o menos la fecha. Digo, podemos ir haciendo las tareas, a lo mejor la retroalimentación la voy a ir haciendo un poquito después, porque lo que me tardo en calificar, ahorita ya casi termino las otras,
revisión, pero bueno, me falta ponerles los comentarios y ya regresarlas, ¿no? La de ficha de identificación, y no me acuerdo cuál otro tengo pendiente. Una que no he regresado las notas, pero me faltan unos poquitos. Pero bueno, ustedes piénsenle, después de eso viene la presentación de sus clases ya de ustedes. Me quedarán unos personales patológicos, ginecológicos, urológicos, padecimiento actual, los perinatales y la introducción de lo que es exploración física. Yo creo que me faltan como 5 temas, unas 5 horas. Podremos calcular que si nos apuramos sea esta y la próxima semana y yo termine para que la que sigue ya empiecen a exponer ustedes. Hago la lista bien de ya qué tema le va a tocar a cada uno para enviárselos y ya ustedes empiecen a preparar sus clases. Vamos a empezar con exploración física, pues porque están yendo ya a rotar. Entonces, para que entiendan, y dejamos interrogatorio por aparatos y sistemas para la segunda fase. ¿Sale? Sí, doctora, ya me comentaban mis compañeros que para el domingo sí puede ponernos, para entregar todas las tareas, está bien. Bueno, ok, entonces voy a ir subiendo estas para el domingo y vamos viendo hasta dónde abarcamos el jueves y ya vemos, ¿sale? Sí, doctora, gracias. Ok, entonces yo subo las tareas para el domingo y nos vemos, espero que el jueves, pues a ver cómo les va el jueves en la clase para ver si sí podemos tener la clase a las 6, ¿no? Porque no pueden, yo el viernes no puedo y ustedes no pueden, mañana pueden, tampoco. ¿En la tarde? ¿Qué tarde, pues, podría ser más? Mañana me parece que salimos a las 6 de la facultad. Bueno, ustedes platiquen, porque creo que el jueves igual, ¿no? Se supone que el jueves también salen a las 5. Y ya ven que a veces por alguna cuestión los entretienen más, ya salen tarde, luego están los climas feos, está lloviendo y ya no alcanzan a llegar a su casa. Pero ustedes piensen que ¿qué día? Martes, jueves, miércoles, ¿qué día puede ser más factible para ustedes y en qué horario? Y me comentan para ver qué podemos hacer. ¿No? Con la clase o seguimos intentando, si no se puede, pues seguimos intentando los jueves a ver si ya no los entretienen tanto. Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, muy bien, chicos, gracias. Buena tarde, buena noche. A usted, doctora, buenas Ah, sí.